Buen día, mis queridas miralerísimas. ¿Cómo estás, amor mío? Muy bien, muy bien. Terminando de compartir este año con nuestros regulares espantos que nos acompañan siempre, que nos hacen sentirnos, mira qué interesante esto, yo no lo había pensado antes, humanas, ¿no? Eh, Totalmente, cuando, totalmente. cuando nos equivocamos, el error no nos hace perfectos, nos hace reales. Y esto está bueno tenerlo presente para la hora de juzgarnos a nosotros mismos, porque solemos hacerlo, y también de mirar a los demás. Cuando miramos a los demás, también podemos pensar, es humano. Fundamentalmente eso, ¿no? Porque me parece que la forma en la que miramos a los demás tiene mucho que ver cómo nos miramos a nosotras mismas. Y bueno, en mi caso yo no me llevaba nada bien con el error en un momento, ¿viste? Tenía Claro, así no, no, como, es que error era sinónimo de fracaso, sinónimo de imperfección, sinónimo de estoy fallada. estoy fallada, claro. Ujú. Ahora me amigué muchísimo y hasta me divierte mucho a veces. A ver, en algún momento, obviamente, no, viste, ya digo, no, bueno, No, va, corregimos, corregimos, vamos, corrijo, claro, vamos. me hago responsable. Pero Ujú. cuando es así, medio imprevisible y realmente uno se equivoca, entonces ahí soy mucho más considerada conmigo y también en esa visión hasta para con los demás. Sí, es necesario, por supuesto, aspirar a la impecabilidad, ¿sí? Que impecabilidad, fíjate que nosotros lo tenemos asociado como a la perfección, como a lo pulcro, como, y sin embargo es libre de pecado, Qué pecado, claro. ¿no? Que según un curso de milagros, el pecado, el único pecado que podemos considerar es la separación de la divinidad. Y hoy Mm. es una fecha un poco especial para hablar de eso, pero ¿qué te parece si antes damos los teléfonos por si quieren Dale, conectarse con me nosotros? parece bárbaro. El WhatsApp de Miralas es el 11 7236 1003. 11 7236 1003. Y los canales de YouTube a donde nos encontrás son Rosana Micheletti 6070, que es el canal de Casana, Soluciones Sistémicas, y Mirá las cosas de mujeres, todo juntito así, que es el canal de Miralas. Siempre transmitimos en vivo por Casana y luego los videos los encontrarás en los dos canales. También tenemos Instagram, que se llama así, Miralas. En Facebook, en general, en nuestras cuentas personales también compartimos todo. Y no sé si habrán visto, ojalá que sí, un saludito que estuvimos mandando para la Navidad, con un flyer nuestro, con un agradecimiento. Así que, bueno, porque estamos en esta etapa de cierres del año, ¿no? Todavía nos falta un miércoles más, pero este miércoles tan simbólico de pre-Navidad, de lo que sería hoy Nochebuena, despierta un montón de cosas en mí, no sé cómo lo sentís vos, pero siento así también en el aire, una especie de clima de rituales y de cosas que solemos hacer para festejar, respetando algunos rituales, ¿no? Sí, hoy vamos a compartir un poco de eso y también quiero contarte, viste, cómo es la menopausia para las mujeres, para la mujer, o sea, la menopausia es de las mujeres, la Sí. andropausia es de los varones. No sé si será lo mismo, porque creo que no se charla tanto de la andropausia, pero nosotras que sí charlamos, notamos que muchas veces dormir es un problema. Sí, Y no siempre ni todo el tiempo, pero en algunos momentos dormir es un problema durante la menopausia. Entonces, yo normalmente al irme a dormir a la noche, lo que hago es quitar los datos y el wifi para que no estar tan contaminada, por lo menos no en la habitación, de las ondas electromagnéticas que están pululando todo el tiempo a través del celular para que, como nos dijo la doctora María Eugenia Lacour, no me ande robando tantos electrones, ¿no? ¿Te claro. acordás de eso? Nuestra invitada. Bueno, entonces, pero me lo dejo a mano porque algunas veces me intento no volver a ponerlo y a ver si concilio el sueño, pero cuando pasa un rato, con algún audio
para escuchar de alguna cosa que me interesa. Y Claro. anoche estuve escuchando un audio bastante interesante que, sorpresa, vamos a estar compartiendo el día de hoy. Algunos Ajá. fragmentos de este video que después haremos las referencias abajo para, como siempre, para que si quieren escuchen el video completo, que es una entrevista, un podcast que hacen a, ya te digo cómo se llama porque no me acuerdo, Ana Paniker, que es alguien que habla sobre el feminismo y el patriarcado. ¿Y por qué Ajá. traigo esto? Porque fíjate que María tiene una preponderancia eh, en la, en la vida del nacimiento de Jesús, pero no No, tanta. no, claro, no. Es el puente que nos lleva a Jesús y es a través de ella, pero si bien se la considera la Virgen y qué sé yo, en primer lugar está Dios, obviamente. Pero parece que algunas experiencias arqueológicas demostraron que antes que el Dios fue la diosa. Ajá. Entonces me pareció interesante traer esto antes de compartirles a las personas que nos acompañan en esta jornada o a los que ven el video, porque hay mucha gente que ve el video después, Sí, ¿no? sí, sí, la mayoría. Y que nos dejan los comentarios, así que bueno, si les parece interesante, vamos a compartir como si fuera una invitada unos fragmentos de este video, Me que ya parece te hermoso. compartir unos minutos, los primeros minutos, ¿ya querés? Bueno, dale. Y después comentamos algo. Entonces yo tengo alguna selección hecha de algunos minutos y vamos comentando. Esto lo estamos Genial. armando ahora, viste que esta cosa que es este programa, que es charlemos entre amigas. Amigas, mirá lo que descubrí, tal cosa. Mirá lo que encontré, tal cual, es así, es así. Y realmente me hace sentir muy bien esa frescura. Está buenísimo porque además de este es un programa de mujeres y lo que queremos hacer es, para mí, en este momento tan particular de nuestra historia, y hablo no solo de Argentina, que es lo que más me preocupa, pero también a nivel mundial, de lo que está pasando a nivel mundial, me parece que tiene que ver con este cambio que todos estamos pidiendo y necesitando. Así que vamos a compartir esto. ¿Parece? Dale. Viene por acá la cosa. Déjame ver. Vamos a compartir. Está bien acá. Vamos a poner la pantallita acá abajo para que, bueno, me veo acá yo sola, pero Adri, tenés el micrófono abierto. Cuando quieras, Ok, por favor te pido que abras o me pidas para o lo que sea, ¿sí? perfecto. Vamos. Mujer, mm, ¿qué pasó, no? O sea, ¿en qué momento de la historia que se sepa? Porque obviamente hay muchos interrogantes, muchísimos, ¿no? Ahora tú lo explicas, pero ¿en qué punto sabemos al menos que la mujer empezó ese proceso de estar subordinada y de dejar de ser sagrada o venerada, o no, esa diosa, y empezar a ser subordinada al hombre? Bueno, y para mí también es un honor estar aquí porque me lo habéis dicho, pues devuelvo el cumplido. La pregunta que me formulas no tiene una respuesta exacta, porque dependemos mucho de la arqueología y entonces dentro del mundo de la arqueología hay mucha interpretación. Pero es muy interesante, yo os recomiendo mucho, aquí me habéis citado el libro de Cuando Dios era mujer porque yo hice el prólogo, pero tenemos otro libro un poco más reciente en la editorial Kairos que se llama El patriarcado, de Angela Saini. Angela Saini es una chica bastante joven, de origen indio, de India, pero que vive en Estados Unidos, que hace un repaso precisamente de esta temática, de cuándo ocurrió el cambio. El cambio. Es decir, si decimos el cambio, quiere decir que hubo otro estadio en el que no había un patriarcado. Porque tú ya me has planteado la pregunta como aceptando que esto es un avance tremendo. O sea, que tú ya hayas asumido
que hubo un momento en que la mujer no era sin alma, como los perros, Sí, sí. sin derecho a nada, que es lo que ha sido la historia de la mujer durante siglos, que tú ya me digas, ¿cuándo se estropeó todo? Quiere decir que tú ya dentro de ti hay una información, gracias a este tipo de libros, escritos por mujeres, reivindicados por el trabajo de mujeres arqueólogas, que rescatan información que sí existe, pero que durante muchísimos años los académicos hombres han apartado y han dicho, no, esto no lo mires. Esto, o sea, Merlin Stone, la de Cuando Dios era mujer, ella era escultora. Entonces ella quiso hacer una tesis, bueno, trabajar sobre esta temática, pero se tuvo que alejar del mundo académico porque el mundo académico la dirigía a los elementos que al mundo académico le interesaban, ¿no? Para establecer el relato que el mundo académico masculino defendía. Y ella dijo, no, óigame, no, porque me dice que esto no es importante, a mí me parece importantísimo. No, es que esto no, bueno, no hace falta que te lo mires. No, no, me lo voy a mirar. Se tuvo que salir y ella estuvo 10 años haciendo esta investigación. Durante esta época, en el otro libro, en el del patriarcado, os lo encontraréis muy bien resumido, hubieron dos descubrimientos de yacimientos arqueológicos muy importantes. En los años 60 fue James Mellard que descubrió Çatalhöyük, que es en el sur de Turquía, y es el descubrimiento de una población, de un complejo de viviendas muy grande, que ya se le puede llamar una protociudad, no es una ciudad, pero es un lugar importante, del alrededor del, me parece que es alrededor del datado 7000, 7500 antes de Cristo. Es principio del Neolítico. O sea, el Neolítico es alrededor del 9000, pues esto ya es una sociedad neolítica. Entonces él, el yacimiento está lleno de figuritas femeninas, no hay enterramientos jerárquicos, no existe murallas. No, o sea, parece por lo que él investiga que es una sociedad muy igualitaria que rinde culto a una diosa, y entonces él se entusiasmó y dijo, aquí probablemente podamos hablar de un matriarcado. Muy bien. Vamos a dejar Bien. para comentar entre nosotras, ¿no? A ver, ¿qué te pareció, Adri, todo esto que acabamos de compartir? Me pareció que durante las últimas décadas, tal vez siglos, ya te diría a esta altura, las mujeres Sí. empezamos con esto que ella dice, de decir, no, a ver, acá hay un cuentito que me están contando que no me cierra, voy a investigar, y que pudimos ir asumiendo de a poco esto de que realmente no fue siempre así. Porque si no, la verdad que parece que sí, sí, siempre fuimos las mujeres eh, sub- eh, sometidas y subsumidas a este poder, ¿viste? Del hombre y qué sé yo. Y también hay bibliografía que respalda esta versión de que el hombre siempre se impuso sobre la mujer y de que así a fuerza de mucha lucha fuimos cobrando algunos derechos y jerarquizándonos un poco más en este sistema de poderes, ¿no? Porque no deja de ser un sistema de poderes. Entonces me interesa muchísimo esto de ver dónde fue, a dónde fue, o en qué zonas, porque también parece que hubo algunas tribus matriarcales, como decía recién la invitada de ese programa, de ese podcast, y otras tribus totalmente patriarcales y algunas otras un poco más igualitarias. Entonces, ¿en qué zona fue todo este lío, ¿no? De que realmente se impuso tanto el patriarcado a nivel mundial? Aparentemente fueron los indoeuropeos quienes vienen y conquistan, invaden estas protociudades, como ella Ujú. dice, que
estaban, estos que venían de las estepas asiáticas, ¿no? Del nordeste de África y Asia, básicamente, por eso es indoeuropeos, que lo que hacen es venir y mezclarse e imponerse, ¿no? A la cultura que, como viste, no tenían, lo que contaban, no tenían jerarquía en los cementerios, no tenían murallas, porque como era una ciudad igualitaria, Claro, tampoco se la vieron venir la invasión porque ellos no claro, tenían, era una cultura diferente. claro, como Entonces, pasó con los estos originarios de vivían, América. exactamente, no se la vieron venir. Entonces empezaron a mezclarse con las mujeres y empezaron a imponer su cultura, que venía de guerreros, que adoraban un dios, entonces se impusieron por sobre estas otras sociedades que eran más igualitarias. No se puede afirmar que son matriarcados, precisamente dice ella, pero podrían serlo. Y esto es bien interesante. Ellos tenían, los invasores tenían una forma de enterrar que se llamaba kurgan, ¿no? Que era así Mm, como las pirámides, una cosa así, ¿viste? Que es de jerarquía. Entonces, el jerarquía. imperio que necesitaba, el imperio necesitaba eh, hombres para trabajar y las mujeres para parir. Pero entonces ahí también surge el patriarcado y junto con el patriarcado el capitalismo, en donde la productividad es más importante que la reproductividad. Tal cual. Entonces me pareció muy interesante porque eh, a veces nosotros nos sentimos al borde del abismo. Sentimos que nuestro sistema está colapsando, que la serpiente se come la cola, como bien dicen, se cierra un círculo, y parece que no hay otra solución que no sea esta, la que está planteada en el sistema. Yo estos días estuve hablando acerca de, lo voy a decir, que debería haber una forma de control de salud de las personas que nos gobiernan, de salud mental, digo, ¿no? Y me pasó con dos hombres mayores de 50 años que me dijeron, pero vos no podés desafiar el sistema, Ajá. porque está establecido así. Entonces, si no, lo que vos querés, yo paso a ser la golpista, ¿viste? Porque estoy Claro. pensando en que no puede ser que personajes como los que nos están gobernando, y hablo de a nivel mundial, vengan a jugar a la guerra y a los vos sos de otro color, entonces te elimino, porque eso ya lo vivimos. Sí, sí, totalmente. Se Y está estamos reciclando. cambiando, y estamos cambiando de era, pero ya te digo, por parte de dos hombres, y calculo que esos son los referentes de alguien más, me dijeron que yo no podía desafiar lo establecido. Ajá. Y que tenía que ser consciente, ¿no? Porque si a mí no me gustaba, me la tenía que aguantar. Y yo digo, ¿por qué si hay algo que podemos mejorar, si estamos cometiendo errores y los podemos corregir, Claro. ¿por qué nos vamos a quedar con esto? Tal ¿No? cual, sí, sí, sí. Yo leí una frase una vez también de una feminista y no me acuerdo ahora su nombre, que decía, viste que está esta famosa frase de Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Y ella pone, yo prefiero cambiar las cosas que no puedo aceptar. Claro, sí, Entonces está es bien. real y realmente creo que las mujeres hemos avanzado bastante, pese a que probablemente haya así como un círculo vicioso, ¿no? En el que también siempre se vuelve a caer en el mismo sometimiento, pero hemos avanzado gracias a desafiar las cosas que ya no queríamos aceptar, justamente lo contrario. Claro, y ahora en este tiempo en que desde la astrología nos están diciendo que es el fin de los tiempos, que Ujú. es un fin, o sea, que estamos ya, y se ven los manotazos de abogado cuando empiezan a jugar de nuevo a la guerra, que además se deshumanizó un montón, porque fíjate, lo dice en otra parte que yo no lo seleccioné, pero dice que la guerra se ha deshumanizado tanto que primero era cuerpo a cuerpo. Claro, Las personas que tenían que luchar tenían que poner el cuerpo y después era desde lo lejos con un fusil y ahora es con drones, o sea, cada vez más lejos, más lejos, más lejos y claro, también claro. más lejos de la vida.
Porque parece que algunos no están expuestos cuando están matando un montón de gente, obviamente, ¿no? Con los drones. Sin juicio previo, ¿no? Entonces, de lo que hablo yo es que el sistema tal como está planteado, en donde vos tenés para elegir 2 opciones o 4, tampoco es representativo del pueblo, tampoco es representativo de la comunidad, tampoco es representativo de muchas veces de nadie. No, ¿Cuántas veces llegamos a estas instancias que parecen ser democráticas, que caducan, que tienen que ir regenerándose, sí, sí, ¿no? sí. Porque Sí, también sí, está el relato que nos hace creer que no se puede cambiar, que esto es así, hay que seguir así. claro, Todas estas resistencias obviamente están. Y que si estuvo funcionando tanto tiempo, debe ser que hay que seguir así. ¿Por qué? Si claro. no está funcionando además. Igual a mí viste que tiendo a ser un poco pesimista a veces, pero Marx decía que los sistemas suelen caer por su propio peso, por sus propias fallas, por el peso de sus fallas suelen caer. Y me parece que los sistemas fueron aprendiendo cómo cambiar algunas cosas para que no cambie nada. No sé si soy clara en este sentido. Me Sí, parece perfecto. que en alguna forma hay así como un ejercicio en decir, bueno, uy, la gente está muy alterada con tal cosa, modifiquemos un poquito, ¿viste? Entonces así nos relajamos un poco y parece que las cosas cambiaron y mucho que no cambió nada. Y en cuanto al patriarcado y estas cosas, siento un poco así, porque las estadísticas y los índices de mujeres que siguen muriendo en manos de sus varones, porque la mayoría de las muertes de mujeres son de relaciones cercanas, son en manos de Sí, pero no relaciones son sus cercanas. varones, Claro, son los varones que están en relación con ellas. Que esta es otra de las cosas, exactamente. ¿ves? A veces hasta en lo sutil, y tanto las mujeres como los hombres caímos en esto. Que no se puede. Pero por supuesto, yo creo totalmente en que esto está cayéndose a pedazos, y lo celebro por un lado, así lo acepto. Y también me pregunto, ¿y cómo viene, cómo es lo nuevo? Porque cuando, como me dijeron hace poquito en Misiones, cuando lo viejo se empieza a caer es porque lo nuevo está pujando. Es un nacimiento y de eso estamos hablando el día de hoy, ¿no? El Desde nacimiento. esta cosa. Y sí, puede parecer que estamos solas, por eso nos volvemos pesimistas. Puede Mm, parecer que está configurado de tal manera, pero si el nacimiento no viene desde lo interno y además desde como está surgiendo hace ya un rato, desde la mujer, que es la que, justamente la que construía eh, espacios para vivir en donde la igualdad era, más allá del género, era lo que predominaba en esas civilizaciones, que puede volver, ¿por qué no? Si todo es cíclico, podría, ¿por qué no ser? Y pensar nuevas formas de participar, nuevas formas de decidir los rumbos hasta te diría del mundo, ¿no? De, mm. de los países. No, ya había un soñador ahí diciendo que ojalá no haya fronteras. Yo no sé si tanto, porque puede ser, porque parte de la Tierra, de la era de la Tierra, fue establecer límites geográficos para dividir, para gobernar, para, Sí, para poder tener control, porque el imperio es así. claro. Ahora, también es cierto que mediante el relato, la cosa, cuando la empezamos a cuestionar, se empieza a caer. Pero veamos qué sigue diciendo. ¿Querés que A sigamos ver, compartiendo? dale. Vamos a compartir ahora, mientras me ubico en el video, en el momento que dice acá 16. Ya llego, ¿eh? Vamos a ir a compartir 16, 11 más o menos. Si llego un poquito más tarde, más temprano, me sabrán perdonar. Vamos a escuchar. Es decir, Exacto. como que se podían percibir esos elementos, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención que Sí, por efectivamente hay esos ejemplo, elementos. siguen estudiando Çatalhöyük, Ujú. continúan en los restos arqueológicos y ahora, por ejemplo,
ahora tenemos la suerte Ujú. de la biopaleontología o bioarqueología, que es el ADN. Ujú. Con esto, las mujeres hemos entrado en la historia, porque hay una prueba científica de ADN que te dice, no, la cazadora de caza mayor encontrada en los Andes peruanos del 9000 antes de Cristo es una mujer, Ujú. no es una tumba de un hombre. O sea, Y que es esto de que, cazadora de caza mayor. o sea, que estos de que la mujer en la cueva y los hombres a cazar ya no cuadra, Ahí ¿no? ya tienes un ejemplo que decían, no, se ha encontrado un cazador, prueba de ADN, cazadora. Cazadora. 700 no sé cuántos también antes de Cristo. Otro enterramiento en Suecia de una guerrera, de un guerrero, según las interpretaciones, hombre, probablemente un líder, un rey con todas sus armas, no sé qué, ADN, mujer, Ujú. vikinga. Es decir, Vikinga. el ADN vino a rescatar las teorías de Marija Gimbutas, porque cuando se lo tiraron por el suelo y dijeron que no, que todo esto, que ella lo había Ujú. magnificado y que etcétera, etcétera, ella dijo antes de morirse, ya veréis cómo esto que me están criticando pasará y descubrirán que tengo razón. Ujú. Con el ADN han descubierto, haciendo un análisis de la población europea, que sí que es verdad que alrededor del 5000, 3000 vinieron unas oleadas de invasores, de emigrantes o invasores centroasiáticos, y que curiosamente en la población europea se hace un cuello de botella de ADN. Es decir, muy pocos hombres en proporción tienen una gran cantidad de hijos. Ujú. De estos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un sometimiento por parte de estos invasores hombres, que son los que fecundan a las mujeres que encuentran allí, porque el ADN es lo que te explica. Es decir, es cierto que hubieron unas invasiones que probablemente fueran dentro de las culturas patriarcales de la estepa los que no podían heredar, o sea, los hijos pequeños que no tenían nada que perder, pues iban con sus rebaños y llegaron a Europa y se encontraron estas sociedades sin ejército, poco violentas, Exacto. que claro, por la fuerza, no fue un sometimiento directo. Ujú. Se fue haciendo, como Ujú. se hacen las cosas en la historia. Ujú. Y entonces, Qué a interesante, través de la mitología, qué interesante. es muy divertido. Quiero dejar de compartir y toco antes. Perdón. Qué interesante esto, ¿no? No fue un sometimiento así violento. Y, No, bueno, claro. sí, bueno, el sometimiento es violento, ¿no? Vamos a aclarar esto. Sí, Pero sí. fue de a poco como se hacen las cosas en la historia. Y yo creo que estamos en una instancia en donde se vienen haciendo las cosas de a poco y que todavía no se ve esta revolución que está viniendo, que tiene que ver con esta cuestión justamente. Yo creo que hay muchas mujeres que estamos bregando por la conciencia, por la ternura, por la igualdad, por los derechos de todas las personas, no de las minorías ni de las, por todos, por todos. Por todos. Eh, sí, y me parece interesante esto del ADN, ¿viste? Sí, qué interesante, claro, claro. Yo justamente antes te iba a comentar esto de las vikingas, que las vikingas eran guerreras a la par de los hombres. No, no había en en ese conjunto, no había los hombres y las mujeres, no, eran todos. Claro. Eh, Y además el ADN, ¿quién descubre el ADN? Una mujer, Unas mujeres que estaban buscando a sus hijos después de un conflicto muy tal cual, grave, producido por los hombres. tal cual, sí, sí. Los hombres que estaban a cargo de cuidarnos. Entonces es muy interesante esto porque la mujer a la cueva y los hombres a cazar es también un mito. Es un mito, Ahora tal que cual. tenemos estas pruebas, ¿no? ¿Y cuántos relatos estamos sosteniendo que a veces
creo que vos sabés, Adri, que yo hice el método M, justamente hay un capítulo dedicado a las preguntas, porque las Ujú. preguntas son las que nos ayudan a interrogarnos, a cuestionar aquello que está establecido, que fue establecido por los usos y costumbres, ¿no? Y entonces me parece que es momento de hacernos preguntas, incluso para descubrir las nuevas formas. Totalmente. Sí, sí. Las preguntas, básico y fundamental. Si no nos preguntamos nada, no hay ningún tipo de posibilidad de empezar a buscar un rumbo o mínimamente ampliar el pensamiento. Y cuestionar un relato ya existente. Porque que se estén haciendo las cosas así y las cosas por inercia van a tratar de quedarse, porque obviamente, viste que hay una teoría del centésimo mono que cuenta que hay una serie de unos monos en una isla que empiezan a tirar las papas, o sea, los alimentos al agua y con eso no solo que los lavan, sino que esa sal le da más sabor. Y los primeros monos en tirarlos son monos jóvenes. Ujú. Los monos más viejos se espantan porque las cosas no se hacen así y se resisten. Hasta que cuando se llega a cierto número que en teoría se llama masa crítica, que es aproximadamente un 30% de la población que empieza a hacer eso, automáticamente en otras partes del planeta, en otras islas con las cuales no hay comunicación, los monos empiezan a hacer lo mismo. Es decir, nosotros estamos en un campo morfogenético, un campo de energía e información que compartimos con otros, pero tiene que haber una masa crítica, tiene que haber este 30% aproximado de la población que, mira, veo tu arbolito de Navidad atrás y me recuerda esta cosa así como que tiene que haber si hay una población azulada, ¿no? Como las bolas de tu arbolito, Sí. si alcanza el 30% de la población el azul, toda la población se vuelve azulada. Vos que sos una persona que hace eventos, que estuvo con las tortas, me imagino que sabrás cómo se tiñe una masa para cubrirlas, ¿no? ¿Cómo se tira? Se tiñe. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se tiñe una tarta? Porque la gente no sabe, no toda la gente sabe. Y se pone justamente un pedacito de color en la masa blanca y se va trabajando ¿Un pedacito de color suavemente. en toda la masa? No, 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 en un pedacito. O sea, se agarra un pedazo de masa y se tiñe primero ese pedacito de masa y después se integra ese pedacito de masa teñida del color que quieras al resto de la masa. Claro, o sea, que es por partes. Porque si vos querés poner un poco de color, directo, un pedacito de color, como había dicho, yo entendí lo que vos dijiste, pero no se entendía, porque pones un pedacito de masa ya teñida al resto que va a integrarse. Pero si vos querés poner directamente el color a la masa, nunca va a quedar integrada, nunca va No, a no, quedar porque parejo el queda color. veteado, queda todo, claro, queda desprolijo. Bueno, esa teoría yo la uso para cómo alcanzamos esa masa crítica para lograr que toda una población se vuelva azulada, se vuelva del color del cielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, la idea es que justamente cuando hacemos pequeños grupos que vamos sumando y vamos haciendo masa crítica, proponiendo este tipo de cosas y ojalá este programa sea una semilla más para eso, porque así como nosotras, hay un montón de gente en todos lados que está pensando lo mismo, me Sí. imagino, y que ahora podemos tener más acceso por esto de la virtualidad y, bueno, los grupos nos vamos acercando, se nos vamos difundiendo así uno a uno, uno a uno, uno a uno, que es como se produce el cambio, ¿no? ¿No? Gradual, porque si no también es una invasión, es más de lo mismo, Sí, sí, con la virtualidad hay bastante invasión en un montón de sentidos. claro. Y también, pero también tenemos, ya estamos parados sobre hombros de gigantes con estas mujeres que ya empezaron a hacer, fíjate. Qué interesante, porque son las mujeres las que empiezan a plantear
las preguntas o a plantear ya más que las preguntas, las pruebas y las evidencias a través de estos libros, que yo ya me los quiero comprar, te cuento, que empiezan a plantar la semilla de que nos invitan a cuestionar el relato. ¿Sí? Porque si viene de los hombres, no viene. Y por supuesto que después hay excepciones y hay hombres que se empiezan a abrir a esto también, porque la coloración de la masa llega a todos. Sí, sí, de a poco se empiezan a abrir, sí. Obviamente que es difícil renunciar a un poder tan grande, porque el poder el macho sigue siendo muy, muy fuerte, muy fuerte. Es Entonces, que ellos es también difícil, lo viven y son juzgados claro, por eso. claro. Por ahí lo que me gustaría transmitir en este momento es esta idea de que el feminismo Ujú. no es en contra de los varones ni nada por el estilo, porque viste que también muy conductistamente se usan estos términos feminazis, ¿viste? Como que quisiéramos exterminar a algo o a alguien, las mujeres que queremos más igualdad y queremos derechos más parejos y todo esto. Entonces es muy Que a perverso el veces, término en cuanto perdón, a que sí, las feminazis, ¿viste? A ver, no, no, no. Se está tratando de que realmente también los varones puedan bajar un poco de esa carga, que si bien es un privilegio tener cierto poder y muchas veces lo defienden por eso, es una enorme carga también no poder sensibilizarse, mantener la postura rajatabla. Y todo esto de que, bueno, para ser varón hay que ser muy guaso, ¿viste? Y muy, es una carga enorme. muy Entonces, macho. eso, claro, vamos realmente por algo mucho más relajado. No es en Claro, contra y de... claro, pero lo que pasa es que es cierto que cuando decimos feminismo, cuando decimos patriarcado, hay diferentes formas y también hay que ver cómo cada uno tiene conceptualizado el término. Entonces, a veces tenemos que preguntar, justamente preguntar, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de? ¿No? Claro, Cuando traes el término, ¿a qué te referís? Y creo que esto es clave en la comunicación. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de lo que sea que estemos hablando? Pero ahora, mira, te voy a compartir un ratito más porque es dale. en el minuto 20. Si me permiten, voy a llegar al minuto 20. Lo estoy buscando en este mismo momento. Ya casi estoy ahí. Sí. Ella dice, ay, esto no es lo que yo quiero. Del 2500 antes de Cristo, habla, primero, una de las cosas que hace es eliminar la poligamia, bajo pena de lapidación. Sí. ¿Qué quiere decir? Que estaba muy extendida. Si no, no haces una Si no, ley no haces una ley para regularlo, claro. para regularlo. Bueno, para regularlo, para O para eliminarlo. eliminarlo, correcto. Sí, porque que lo... Vale, si estaba extendida, es el sistema matrilineal, que la mujer puede coger el hombre que quiera, porque lo importante es el descendiente que va a tener, y no es el padre, sino que lo da ella, da la... Esto ya te da una pista de que aquí ya empiezan a intentar cambiar la ley. Y luego hay una ley que se hace también para, dentro de este código encuentras para favorecer a los desfavorecidos, o sea, una ley más humanitaria para los niños huérfanos, para las mujeres viudas que no tienen dinero, para que pues que queden exentos de una serie de impuestos, que no tengan que pagar un funeral, etcétera, etcétera. Y a esta ley se refieren a ella con la palabra amargui, que quiere decir, una interpretación es libertad y otra interpretación es retorno a la madre. Y hablan en este código que esta ley es de cuando en los tiempos antiguos, recuerda los que ella, o sea, no es una teoría suya, pero en el libro El Patriarcado te lo explica muy bien, es el dominio de unos pocos hombres, pero unos pocos, una élite, sobre los demás. Los demás sean mujeres, U hombres. niños u hombres. Da igual.
que ahí es el punto muy interesante a analizar. Es decir, sí que estos pocos, esta élite está dominando y hace pasar por el tubo, porque las ciudades que empezaron a crearse entonces, ciudades-estado, y amuralladas, y con, lo que les interesaba era que fuera, es decir, es como una empresa. Eso tiene que ser productivo. Tenemos que tener muchos hombres para la guerra, para construir las murallas. Por lo tanto, las mujeres tienen que parir muchos hombres. Y allí ya se introduce el género. Es decir, mientras previamente no hay casi diferencia de género, diferencia sexual sí, uno es hombre y otro es mujer, pero los trabajos pues hay mujeres guerreras, hay hombres guerreros, hay mujeres que Claro. pintan, hay hombres que tal, y todos arriman el hombro. Es una sociedad más igualitaria. Todos los roles están más mezclados. Pero en el momento en que se crece la población y se quiere que los estados, que las ciudades-estados o se conviertan en imperios, entonces aquí ya tiene que haber una organización que va en detrimento del individuo y a favor del Estado. Eso es el patriarcado. Y yo creo que los hombres están igual de sometidos que las mujeres. Claro. En el patriarcado, sí. En el patriarcado, en nuestra sociedad patriarcal. Es decir, yo me acuerdo también cuando era jovencita y me estudiaba historia, que pensaba, qué horror tener que ir a la guerra. Qué horror, porque van a morir. Muy Claro. bien. A eso me refería recién con el tema de que no es en contra de ese peso que ellos también llevan, ¿cierto? Realmente. Claro, es de eso estamos hablando, justamente también cuidando a los hombres, porque algunos hombres son nuestros maridos o nuestros compañeros o nuestros hermanos o nuestros tíos o nuestros hijos. Ujú. Entonces, y fíjate qué interesante, porque dice, eso es en detrimento del hombre y a favor del Estado, ¿no? Y ahora no quiere aparentemente ser el Estado, sino a favor del mercado. Del mercado, sí. Entonces, nada, me pareció que estaba interesante para reflexionar este tema y bueno, compartir con esto con vos principalmente, que sos mi amiga con quien compartimos estos temas que nos importan a las mujeres. No traerlo como algo eh, que para deprimirnos en esta Navidad, todo lo No, contrario. claro, sí. Al contrario, hablemos de estas cosas y junto con estas cosas también traigamos la esperanza. Así que vos me habías propuesto traer un ritual de Navidad. Y fíjate vos qué interesante, porque yo creo que, viste, cuando las personas, se dice que cuando las personas piensan mucho acerca de una cosa, forman lo que se llama un egregor. Ujú. ¿Sí? El egregor de la guerra es un egregor masculino, oscuro, que viene a nutrirse del dolor, de la violencia, ¿no? Y que crea un cuerpo de dolor que va por más dolor para alimentarse. Claro. Y el espíritu de la Navidad, que tiene que ver con el nacimiento, es un egregor rosado, femenino, Ujú. que por eso se usan las bombachas rosas para Navidad. Sí, Viene a claro, partir la de tradición. esta creencia. Y fíjate que los mitos fundan eh, un montón de experiencias dentro de la sociedad. Si ves los mitos griegos son súper machistas, súper machistas. Totalmente. Bueno, el mito de la Navidad no es machista, es un mito que tiene que ver con justamente con el nacimiento, con la vida, con lo suave, con el Ujú. amor. Viene con espíritu es un espíritu súper generoso. Fíjate que hacen regalos en Navidad. Si todos, Sí, en mayor o menor medida, siempre hacemos un regalo, deseamos buenos augurios, felicidades para las fiestas. Así que los 21 de diciembre o los 24 de diciembre se lo convoca a este egregor a través de una carta metafísica, ujú. que es al amado espíritu de Navidad, para que se pueda eh,
plasmar mediante esta carta de Navidad deseos que tienen que ver con unas buenas intenciones para el año siguiente, que se hacen en 3 cartas, o sea, o una y 3 copias, Tres fotocopias copias. o con carbónico, o que si las hacen, a mí me gusta hacerla de puño y letra, ahora hace mucho que no la hago, pero la hice muchos años, y que se guarda de un año para el otro para ver todos los deseos que se te cumplieron. Y dentro de la carta se piden 3 deseos personales, 3 deseos para la familia y 3 deseos para la humanidad. Entonces, Ajá. miren, qué interesante, 3 o múltiplo de 3. O Si vos múltiplos de pedís, tres. sí, si vos pedís 21 deseos para vos, tenés que pedir 21 deseos para tu Para familia, tu familia 21 y deseos para para la la humanidad. humanidad. Claro. Claro. Sé que este puede ser un buen momento para hacer una carta navideña con muchos pedidos para nosotros, todos múltiplos de 3, muchos pedidos para nuestras familias que están sufriendo o que queremos que prosperen o que queremos que se les cumplan los sueños o lo que sea, y sobre todo también para la humanidad. Quizás es el momento de pedir un cambio, Ujú. de que se nos cumplan los derechos. Y está bueno después guardar esta carta y el año que viene abrirla y ver qué se te cumplió de todo eso que seguramente ni te vas a acordar que escribiste y que, porque por mi experiencia, que la hice varios años, me funciona. La pongo la carta en el arbolito y la guardo con el arbolito, al año siguiente la saco y me sorprendo que ni te cuento, Adri. Ahí, hacer 3 copias de la misma carta. 3 copias de la misma carta con todos los deseos para nosotros, para la familia y para la humanidad. Ajá, no es que hago una carta con los deseos para mí, una carta para la familia y una carta para la humanidad, sino que hago 3 copias de la misma carta. Sí, Y es más, si quieren yo se las puedo dejar abajo del video sí, para que tengan el modelo a mano. listo. Y como porque leí en algunos lados que se quema o se quema la del año anterior. ¿Cómo es eso? Se quema la del año Bueno, anterior y guardo la nueva. claro, exactamente. Entonces, igual no, podés quemar una este año, porque cada vez que nosotros, depende del ritual que hagamos, pero por ejemplo, si queremos comunicar algo, generalmente en chamanismo se usa enterrar eso para que las redes de la Tierra, así como comunican el mundo fungi. Ujú. Si los que vieron Avatar habrán visto que los árboles también se conectan por abajo de la Tierra. Entonces, cuando Sí. enterramos algo es para mandar ese mensaje y conectar a través de la Tierra. Pero si queremos y sobre todo cuando ya se finalizó algo, por eso se enterraban a las personas, ¿no? También. Pero si queremos sublimar, es decir, pasar a la energía de transformación, eso que se llegue, también lo podemos quemar. Ajá. En algún momento nosotros nos reuníamos con las alumnas que en ese momento eran de un curso de milagros y hacíamos el ritual, porque esta es otra de las cosas. Las mujeres solemos tener rituales. Sí. Los hombres también, porque van a jugar al fútbol, no sé, hacen algunas cosas que son más de competencia, deportivas, pero nosotras tenemos estos rituales donde nos juntamos o, y este tipo de rituales que también se ha perdido con el tiempo, tiene un simbolismo y es importante para nuestra mente, porque el ritual es el momento de unirnos. Por eso es que a la noche hoy la mayoría nos vamos a juntar con nuestras familias a brindar. Claro, claro, sí, ¿No? justamente toda la cena navideña y los regalitos y todo forman parte de un ritual, porque los que somos creyentes festejamos el nacimiento de Jesús y los Ujú, que no son creyentes o no adhieren a ningún tipo de religión también festejan Navidad, no importa, es como un ritual social, no es que sea específicamente religioso, ¿no? ujú. Sí, a mí me parece interesante este dicho que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Me parece interesante porque no se refiere a la pareja, sino que se Claro, refiere a la madre. como mamá. Y en este caso María es la que va a dar nacimiento, según la religión católica, para los que celebramos la Navidad y bueno, seguimos el rito, eh, es la que da luz al hijo.
al hijo que va a ser un maestro, porque si lo estudiamos a Jesús como un maestro que era el que, igual que un montón de culturas originarias, eh, nos traía cómo hacer la magia. No, no en el sentido de la ilusión, sino en el sentido de crear nuestra propia vida, de ser responsables de nuestra propia vida y de poder expresar al mundo eh, lo que venimos cada uno a traer, porque él trajo lo propio y cada uno podemos vivir esta transformación del hombre común o la mujer común en la mujer divina, el hombre divino que hay en cada Ujú, uno de nosotros, porque totalmente. podemos aspirar a eso, al hombre superior, a la mujer superior, en el sentido de evolucionados, en el sentido de que las cosas tengan que ver en más del lado compasivo, de la mirada de un otro como un otro, de la mirada sagrada, diría yo, que es Ujú, lo que cada uno es por derecho, por estar vivo nada más, por estar ¿no? vivos, Ujú. Así totalmente. que, Estaba pensando en sí. esta pareja de José y María, ¿no? Que justamente qué iguales que fueron, porque atravesaron todo esto de tener que huir para evitar la Ujú. matanza del niño, ¿no? Que estaba ya dictaminada, y de los niños, ¿no? Porque realmente fue la matanza de los inocentes, de eso huían María y José, y huyeron juntos. No fue que José dijo, bueno, ay, sí, anda a esconderte Olvídate. porque es tu problema que estás embarazada. Fue con Ujú. ella, ¿no? Fueron juntos a buscar el lugar a donde darle nacimiento al niño. Y lo Y recibieron juntos. lo recibieron juntos y criaron juntos a este niño. Entonces, bueno, Esta es eso otra de las cosas interesantes. Fíjate que las dulas son las mujeres que acompañan a las mujeres en el parto, que es el momento más sagrado de la vida, sí, el parto. Y muchas veces, hoy por hoy, las cosas como están, se toca de nuevo la cola, lo que quieren hacer es, bueno, dale, ya, tenelo. Y es un rito, es un acto sagrado, es un momento en donde si la mujer se conecta con las energías del parto, entonces se puede producir un momento místico tanto para, y menos traumático. De hecho, creo que hay una, no creo, hay una mujer que se dedica a partos sin violencia, que dice que el día en que nosotros tengamos partos sin violencia, la sociedad va a dejar de ser violenta. Porque muchas veces llevamos el trauma del parto y lo toda la vida. reflejamos en la vida, Bien. toda la vida. Entonces puede ser uno de los momentos más traumáticos. De hecho, es un momento traumático pasar de un estado al otro y es interesante que se pueda hacer. Pero la violencia, a través de lo que se ha impuesto, de la productividad, hay que sacarlo, hay que atender, hay que sacar. El next, esta Sí. cosa de la rapidez que ahora ni la literatura, que a propósito en el video dice que la primera escritora fue una mujer, Mm. que se comprobó que fue una mujer. Así que la literatura no viene de la mano de los hombres, sino de las mujeres. Bueno, creo que es el momento de que nosotras retomemos el relato para nosotras y para los demás, y para los Sí, hombres también, ujú, ¿sí? tal cual. Y, y para nuestros hijos, sobre todo para nuestros hijos. Eh, y también por ahí volver a preguntarle a estos hombres que dicen que no se puede hacer un cambio, que hay que tener conciencia, pero no se puede hacer un cambio. Ajá, Entonces, preguntarnos y hacer estas charlas y tener estos encuentros en donde realmente podamos charlar con los hombres, repreguntarles a los hombres claro. y tener Generar estas ese, conversaciones. generar ese pedacito de masa teñida Ujú. que se vaya contagiando al resto de la masa, ¿no? Que en este día podría ser rosa, ¿por qué no? Sí, claro. Por el espíritu de la Navidad. Así que Claro. lo pueden hacer todos los 21 de diciembre, lo pueden hacer hoy, 24 de diciembre. Y otra de las cosas que se suele hacer como ritual, como para ir cerrando este programa, tenemos 3 minutitos, 4 minutitos todavía, 2 minutitos. Sí, Eh, es lo siguiente, cuando se hace el brindis se pone una copa más en la mesa. ajá, Entonces se brinda
el sentido de las agujas del reloj con todas las personas y con la copa del espíritu navideño, Ajá, para que este espíritu que es generoso, que es abundante, traiga, se abre la puerta a las 21 horas para que entre el espíritu de la Navidad. 21 es un número que tiene que ver, es múltiplo de 3, así que a las 21 se claro. abre energéticamente, internamente se le da la bienvenida al espíritu de la Navidad, y esto es re interesante. En culturas como la andina, por ejemplo, ninguna cosa es organismo vivo y organismo muerto. Todo está vivo. Todo Las vivo. piedras, viste que nos enseñan en el colegio, las piedras son inertes. Sí, No, no. están vivas, y está bueno plantearse y cuestionar estos relatos que fueron introducidos en nosotros de manera intencional y por creencias y por deformaciones y por todo lo que fue pasando, para decir, si todo está vivo, yo puedo charlar con todas las cosas. Abro la puerta, dejo pasar al espíritu de la Navidad, pongo una copa para él y brindamos en la mesa de esta noche, también con el espíritu, agradeciéndole por todas las bendiciones que tuvimos este año y por las que van a venir. Me gustó eso de la copa, me encantó. Voy a poner una copa para el espíritu de Navidad. Bueno, ojalá. Si no pueden esta noche y ven el programa después, lo pueden hacer el 31 y lo pueden hacer la noche que quieran. Claro, Nosotras claro que sí. vamos, vamos compartiendo estas cosas que son para nosotras importantes, y algunas cositas que también son de color que ayudan a vivir y a regularnos de otra forma. Está sonando mi alarma, son las 11. A las 11. Feliz Les queremos. Navidad, amiga querida, te quiero un montón. Sabés que este sueño lo arrancamos juntas y agradezco muchísimo por eso. Agradezco mucho porque un día charlando, digo, tengo esta idea, ay, bueno, dale. Me parece que sin ese, ay, bueno, dale, sí, hagámoslo, tal vez no me hubiera animado a hacerlo. Así que mil gracias y mil gracias a todas las miraleras por bancarnos todas las semanas, por apoyarnos, por sumarse, las profesionales que han venido y todos los comentarios y la comunidad que va creciendo cada vez más. Mil gracias, que pasen una noche buena, preciosa y nos vemos el miércoles que viene, todavía nos vemos. Todavía nos vemos. Feliz Navidad para todos. Gracias por traer esta propuesta para mí, que me sostuvo en un momento muy difícil de mi vida. Así es que yo estoy feliz y agradecida de estar en este espacio compartiendo con mujeres tan talentosas todos estos espacios que me parece que están buenos, nos suman un montón y que podemos hacer realmente algo desde aquí con el corazón y con la energía femenina y hoy de la Navidad.